Este es un seminario que tiene como dos propósitos. Uno es que nosotros aprendamos a escudriñar las Escrituras y el otro es que aprendamos a enseñar, a hacer grupos de estudio o a predicar. No se puede predicar si no se sabe escudriñar las Escrituras. Pero cuando uno predica, también aprende a escudriñar las Escrituras cada vez mejor. De modo que esto va corriendo siempre paralelo. En la medida que uno predica, aprende a escudriñar mejor. En la medida que escudriña mejor, aprende también a predicar. Hay personas que escudriñan muy bien la palabra, pero no saben predicar. Y eso es un déficit porque el mandamiento es ir y predicar el Evangelio, ¿no? Lo que el Señor Jesús enseñó. Y digamos que la predicación es como una disciplina en la cual uno puede aprender. ¿Sí? A predicar se puede aprender. A escudriñar las Escrituras, creo que en eso es donde está la parte del Espíritu Santo que nos lleva a toda la verdad, nos revela la palabra. Entonces, cuando nosotros como que estamos en eso y fuera de eso, siendo llenos de la palabra, nosotros enseñamos, entonces eso se siente desde el grupo o desde el púlpito. Cuando uno realmente está atravesado por el Espíritu, pero ojo, no, cuando yo digo atravesado por el Espíritu, no piensen en ese pensamiento espiritualoide que piensan que es como una fuercita. No, eso no es la unción no es eso, la unción no es como una fuerza, como un corrientazo o como una cosa, sino que la unción es más bien el sometimiento, dejar que Dios lo use, eso es, más que como una fuercita. Y pues lógico, si nosotros estamos dispuestos, estamos llenos, tenemos muchas herramientas, queremos, amamos al Señor, pues cada vez nos va a usar mejor. Entonces, hemos de procurar querer cada vez predicar mejor, cada vez hacer las cosas mejor, nunca volvernos cancheros en lo de la predicación, sino que siempre querer avanzar día a día mejor. La predicación fuera de eso tiene una situación, y es que cuando estamos predicando, nunca estamos predicando a una masa homogénea, normalmente. O sea, el Evangelio no se predica a una masa homogénea, en ningún sentido. Es gente de diferentes edades. Uno puede estar predicando, por ejemplo, aquí en la iglesia hay niños que se quedan en el culto y tendría que llegarle la predicación a ellos. Entonces hay niños 12 años, 13 años, adultos mayores de 88 años. Está la señora que se bautizó la última vez y entonces pues es una persona bien mayor. Pero el culto tiene que llegarle a ella, la predicación tiene que llegarle a ella. Diferentes edades, también hay diferentes grupos socioculturales. Entonces hay gente que puede ser estaba yo diciendo el domingo de una persona que era el presidente de la USO, de la Unión Sindical Obrera, pero ese hombre tiene una formación intelectual absurda porque, claro, la USO le pagaba todos los cursos y todos los diplomados en la Javeriana y en los Andes, y entonces el hombre muy preparado, además pues, de pensamiento marxista-leninista, y seguramente tuvo también preparación afuera, en el exterior, en los países socialistas, en Cuba. O sea, el hombre con una preparación basta. A él tendría que llegarle la predicación. Pero de pronto hay una persona que no tenga ninguna escolaridad, que solamente ha hecho de pronto primaria o ni siquiera ha hecho primaria, y a esa persona tiene que llegarle la predicación. Entonces fíjese que es fuera de eso, fuera de esas variantes socioculturales, de edad, ¿cómo se dice edad? No, la edad es de edad. También hay otra diferencia, la diferencia de tiempo de conocimiento del Señor. Hay personas que nunca han escuchado el Evangelio, hay personas que hasta ahora están empezando a escuchar el Evangelio, hay personas que llevan 10 años en la vida de fe y hay personas que llevan 50 años en la vida de fe. Entonces es un desafío. Hoy estaba hablando con una señora que lleva mucho tiempo en la vida de fe, pero ella decía, a mí me asusta porque a veces llego a los grupos de estudio a la iglesia y la predicación ya no me toca, ya no me impacta. O yo le dije, bueno, ojo, usted está muriendo en su espíritu, o
los predicadores están muy malos, ¿sí? Pueden ser las dos cosas. No necesariamente es que ella está mal, sino puede ser que un predicador ya caiga sobre la misma rutina y ya predica lo mismo y todo el tiempo lo mismo y ya es una predicación que uno ya escuchó. Entonces nosotros tenemos que tener esa habilidad. Entonces tenemos que tener en cuenta varios aspectos en la predicación. Tiene que ser una predicación que sea sencilla, pero trascendente. Sí, cuando nosotros decimos, por ejemplo, que son gente de diferentes edades, entonces uno le está predicando a un niño, pero no por eso tiene que ser una predicación tonta. Bueno, es que la gente comete un error grande al pensar que cuando se predica a los niños es tontería, no, al contrario. Pero cuando estamos predicando para que un niño entienda, no puede dejar de tener trascendencia, profundidad, porque también hay personas que tienen dentro de las diferentes edades, pues tienen personas que tienen pues el conocimiento, entonces tiene que también llegar a ellos. Y para la gente de diferentes estratos socioculturales, pues tiene que ser una predicación universal. Fíjense que la mayoría de la música o la mayoría de las películas o de las series de televisión tienen ese aspecto, ¿sí? Si usted va a cualquier lugar en Bogotá, ellos están viendo series de televisión de Walking Dead, por ejemplo. Lo están viendo en todos los lugares, ¿sí? O de pronto sí, también Juego de Tronos también lo verá todo el mundo, eso no tiene sector. De pronto House of Cards, ese sí es más limitado, ya para un sector más, o la música también tiene la universalidad. Uno va a Praga en este momento y escucha la bicicleta de Carlos Vives y Echeverría y dice, ¿qué están haciendo escuchando la bicicleta por acá? Bueno, yo lo entiendo, pero la escuchan. Y no me diga ese Despacito, eso sí lo escuchan en todo el mundo, qué cosa tan horrorosa, eso sí es lo peor del planeta, pero entiende esa universalidad que tiene de poder llegar a toda la gente y que toda la gente quede tarareando y todo. Entonces yo le decía a esta persona que estaba hablando esta tarde que es inconcebible que nosotros teniendo la palabra de Dios la convertamos en algo soso o en algo vano. ¿Sí? Eso es como cuando alguien prepara unos langostinos feos. No tiene derecho a preparar langostinos feos. Los langostinos son un plato demasiado especial, rico. Pero hay cocineros tan malos que dañan hasta unos langostinos. Bueno, hay gente tan mal predicadora que puede hacer que la palabra de Dios sea sosa, cuando está llena de elementos realmente buenos. Entonces tiene que ser universal, tiene que ser sencilla, pero trascendente, y fuera de eso tiene que, como digo esta característica, dice que el buen maestro o el buen rabino o el buen, no sé cómo es que dice el rey, o el buen rey, saca de su arca, de su cofre, tesoros nuevos y viejos, ¿sí? Y quiere decir que le está dando la palabra a toda la gente, o sea que una persona nueva puede recibir del Evangelio y una persona vieja de mucho tiempo en el Evangelio puede recibir del Evangelio. ¿Cómo darle la vuelta, por ejemplo, a la palabra para que siempre tenga ese brillo nuevo, ¿no? Para que aunque sea una enseñanza que todo el mundo ha trajinado, pero que uno pueda llegar otra vez a los elementos importantes. Entonces, sin que sea rebuscado, esto no tiene que ser una cuestión rebuscada por ahí, sino, ¿cómo decimos esa predicación? Tiene que dar alimento a todos. Dar alimento a todos. Tiene que ser como una papilla, como una compota, y tiene que ser como un queso de esos podridos europeos que son deliciosos, pero que solamente puede gustarlo ya uno cuando tiene unas papilas ahí bien entrenadas. Tiene que tener todas esas habilidades la predicación. Creo que cuando uno mira cómo predicó el Señor Jesús, Él tiene la medida. Él es el que tiene la medida de todo esto. ¿Sí? Uno ve la parábola de la oveja perdida
Un niño entiende la parábola de la oveja perdida. Y cuando uno empieza a escudriñar la parábola de la oveja perdida, uno se da cuenta de la profundidad que tiene la parábola de la oveja perdida. Entonces, esa es la habilidad del predicador. Y siempre utiliza imágenes o ilustraciones que hacen que la predicación sea viva, sea actual, sea que nos impele a cada uno de nosotros, que se meta hasta nuestra vida, que se meta en la cocina de los que están oyendo. No es algo por allá como filosófico, teórico, sino que viene y a cada uno nos esculca los bolsillos y nos empuja y como que uno dice, pero ¿este se está metiendo conmigo? Sí, se está metiendo con nosotros. Así tiene que ser la predicación. Creo que eso no se puede enseñar. Esa es la parte que yo digo que eso no es como una enseñanza, sino que pienso que esa es la obra del Espíritu Santo, que uno dice, Señor, úsame, lléname, y se da por medio de la disponibilidad, de la sensibilidad espiritual, de estar dispuesto para que Dios lo use. De resto, lo que nosotros aprendemos aquí es un poco como de la técnica, que eso sí es sencillo, ¿sí? Creo que eso se explica cuando mire conmigo Segunda de Timoteo, capítulo 2, creo. Versículo 2. Bueno, leamos 1 y 2. Segunda de Timoteo 2, 1 y 2. ¿Quién lee? Con micrófono, Carlitos. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí antes muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Muy bien. Ninguno que milita... No, era 1 y 2. Muy bien, Carlitos. ¿Alguien tiene otra versión? ¿Quién tiene otra versión? ¿Doris Bolera? Nueva Internacional. ¿Qué dice Nueva Internacional? Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Muy bien. ¿Otra? Así pues, tu hijo, mantente fuerte, apoyado en la gracia de Cristo Jesús. Y lo que me oíste proclamar en presencia de tantos testigos, confíalo a personas fieles, capaces a su vez de enseñarlo a otras personas. Muy bien, gracias. Entonces dice, me gusta más como lo dice Reina Valera, esfuérzate ¿en qué? En la gracia. Eso parecería una contradicción, porque la gracia es un regalo. La gracia es algo que Dios nos ha dado, o sea, es un don de Dios, es un regalo de Dios, pero le dice, esfuérzate en la gracia. Entonces fíjense que Dios es tan bueno que aunque Él da los regalos, Él permite que nosotros desarrollemos nuestro carácter por medio de los dones. Sí, por ejemplo, una persona tiene el don de sanidad, o sea, ora por los enfermos y son sanados. Pero si la persona es negligente y no quiere orar y le da pereza y no está como en eso, no tiene amor por las almas, pues su don no va a ser tan usado. O otra persona tiene otro don, pero si es negligente, lo que dice en la parábola de los talentos, si coge su talento y lo entierra, pues no va a dar fruto. Entonces, esfuérzate en la gracia esté en esto, esté pilo, hay una pareja que en Estados Unidos que se mueve mucho en sanidades, se llaman los Hunter, y ellos cuentan que realmente ellos van una vez a un ¿cómo se llama eso en el cristianismo? Una predicación, no, ahora se llama todos seminarios y todos son congresos y todos son, pero antes hacían un evento para evangelizar, una campaña, gracias, eso se llamaba una campaña antes, ahora es un negocio, entonces cobran, entonces ya no es campaña. Bueno, cuando no cobraban era una campaña, y entonces en la campaña esta mujer ve unas sanidades y le impacta tanto y se da cuenta pues que Jesucristo está obrando.
Ella está en una iglesia antes como bautista, entonces conoce que Dios se mueve y ella empieza a anhelarlo y Jesús, úsame, úsame, úsame. Y entonces un amigo se enfermó, se fueron al hospital a orar por él y se murió. Y entonces ella no quedó ahí, dijo, no, yo quiero realmente moverme del don. Y empezó a leer y leía los evangelios y subrayaba donde estaba hablando de las sanidades, y en el libro de los Hechos y subrayaba y empezó a buscar en el Antiguo Testamento las promesas y ella oraba y Señor, úsame, 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 y empezó a orar por los enfermos todo el tiempo, orar, orar. Bueno, de pronto Dios empezó a usarlos a ellos como pareja, pero de una manera impresionante. Ellos viajaron por todo el mundo con esto. ¿Ustedes no conocen de los Hunter? Ustedes no son cristianos viejos, yo soy viejo ya. Bueno, pues ellos se movían. Y yo me acuerdo que cuando no creía tanto, en Semana Santa, yo invitaba a la iglesia a ver los videos de los Hunter, como 6 clases. Entonces durante 3 días veíamos los videos de los Hunter y al final orábamos. Y vimos sanidades así. Ya no veo los videos de los Hunter, ya oro y sé que he visto sanidades. Pero nosotros, aún ellos, a través de los videos y todo, se movían en el ministerio. Entonces, aquí va el cuento, a que nosotros con el don tenemos que esforzarnos. Esfuérzate en la gracia de Dios. Entonces tenemos que, si queremos ser buenos predicadores, tenemos que esforzarnos. Eso no es, y hay que mirar videos de gente que predica bien, hay que, sobre todo, ver al Señor Jesús cómo predicaba, mirar los elementos que usaba, ver toda la forma como él hacía, pero también vale la pena ver buenos predicadores, también vale la pena leer libros acerca de la predicación. En los libros de predicación, los libros de homilética, normalmente están tocando esto de la forma, no del fondo. Y eso es bueno. Homilética. Porque no están enseñando tanto doctrina o teología, sino que están enseñando cómo predicar. Para los griegos era un arte, ¿no? Realmente la homilética no nació en el cristianismo, la homilética nace con los griegos. Hay un libro se llama así, homilética, de un filósofo griego, no me acuerdo quién es, Sócrates, no me acuerdo. Creo que es de Sócrates que se llama el libro de homilética, y da unos principios básicos de cómo predicar para los políticos romanos, cómo manejar, cómo hacer la impresión, cómo usar la dicción. En español, de los mejores libros que yo me he leído de homilética, está uno que se llama Predicando con Frescura. Vale la pena leerlo. Estas son cuestiones de forma, no de fondo, son cuestiones de forma, sirven esos elementos. Pero pues lo más importante, obviamente, que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Y ser llenos es estar dispuestos a arrodillarse, dejarse usar por Dios. Eso es lo que significa la inspiración. Si usted ya vio la clase número como 48 del seminario, hablamos de eso este semestre, vamos a tocar esa clase y va a quedar grabada otra vez ahí en YouTube. Bueno, dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has aprendido de mí, esto encarga a hombres que fieles. Esa palabra es muy clara. Hombres fieles. Y creo que esto de la fidelidad tiene que ver con esto que estamos hablando del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, o la disposición, la honestidad con Dios. Gente que realmente quiera servirle a Dios, quiera servir con ánimo verdadero. ¿Sí? Mire conmigo, siempre pongo el mismo ejemplo de Timoteo, pero es que me encanta cómo lo dice, cómo lo clasifica Pablo, cómo lo describe Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 19 hasta el 22. ¿Qué dice? Filipenses 2, 19 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Entonces ahí se denotan varias cosas, ¿no? En primer lugar, que él tiene
un deseo, un ánimo, algo lo está moviendo, ¿sí? Pero eso que lo mueve es algo honesto. Dice, ninguno tengo que tener el mismo ánimo que tan sinceramente se interese por ustedes. ¿Qué es lo que lo impele a él? ¿Qué es lo que lo mueve? El deseo realmente de llevar a la gente a los pies de Cristo, de cuidar la grey. Y después dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces ya en la época de la iglesia primitiva esto se notaba. Había gente que estaba predicando el evangelio y era buscando su propio beneficio. Dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como a hijo padre ha servido conmigo en el evangelio. Otro asunto que se nota es que el hombre es fiel y que permanece en esa fidelidad. Porque lo mismo, mucha gente, yo quiero, sí, pero el yo quiero le dura 6 meses, 1 año. Bueno, yo aspiro que no se me acabe la cuerda, ¿no? Eso hablaba con esta persona esta tarde también. Entonces yo le decía, mire, yo me dispongo para que el primer culto es mi culto. Entonces yo asisto al primer culto y estoy en la alabanza del primer culto y diezmo y ofrendo en el primer culto y hago la oración de arrepentimiento, de Padre Nuestro, de invocación del primer culto, o sea que ese es mi culto. Pero en la alabanza, por ejemplo, pues yo me quebranto en el primer culto. O sea, yo le canto a Dios con todo el corazón, digo, y le pienso lo que le estoy diciendo y Señor, de verdad que tu presencia es el cielo para mí, si le estoy diciendo eso, ¿sí? O de verdad que te anhelo, te necesito más que a mi ser. Entonces, y el día que no tengo ese sentir o ese mover o esa entrega en alabanza, pues pienso, oiga, me estoy corrompiendo, se me está endureciendo el corazón. Pero claro, ya es la vida de fe de 25 años, por eso digo, yo espero que nunca pase ese primer amor, que siempre esté ahí. Porque uno podría volverse con el tiempo ya canchero y como que ya, y creo que eso lo lleva a uno a la vida, a que se apague la lámpara en la vida de fe. Eso es lo que yo le decía a esta persona que estábamos hablando esta tarde. Entonces sí, esto encarga a hombres fieles que sean también, ¿qué? Idóneos para enseñar también a otros. Y la idoneidad es algo que se aprende. La idoneidad, uno puede volverse idóneo, o sea, esto es técnica. Idoneidad es técnica. Pero fidelidad es carácter y dejarse usar por el Espíritu Santo. Eso no se aprende, ¿sí? Eso no es lo que se enseña. Bueno, entonces nosotros estamos estudiando, hemos tomado como excusa el Evangelio de Lucas para estudiar. Y lo primero que hemos estado haciendo, lo hicimos toda la 7ª temporada, estuvimos trabajando esto, cómo escudriñar el texto. Yo aspiro a que ya podamos superar un poquito eso, pero siempre me doy cuenta que eso es lo más importante. Cómo escudriñar el texto, cómo saber realmente cuál es la intención del texto, qué es lo que dice el texto, cómo encontrar en el texto los tesoros nuevos y viejos, cómo aprender a identificar las variantes, los juegos de palabras, las intenciones que hace Jesús, los juegos que está haciendo Jesús en lo que está diciendo. Entonces, vamos a leer, estamos en Lucas, capítulo 11, vamos del verso 37 al 53. Alguien que nos lea bien esa porción. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros.
Y él le dijo: Ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Si os digo que será demandada esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad, Jesús. Estamos aquí reunidos en tu nombre porque anhelamos todas las cosas que vienen de ti y anhelamos ser instrumentos útiles en tus manos. Disponernos para toda buena obra, Señor, prepararnos, estar listos para presentar defensa del Evangelio, Padre Celestial. Poder dar a conocer bien lo que tú, Señor, nos has revelado por medio de tu Hijo Jesucristo, y también que nuestra vida, nosotros, seamos atravesados por tu palabra, Jesús. Entonces, obra con poder por medio de tu Espíritu Santo. Permítenos que tu palabra, Señor, sea lo que obre en nuestras vidas, Señor, que podamos entenderla, discernirla, escudriñarla, profundizar en ella, Señor, sacarle todo el provecho que hay en ella. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, otra cosa que les dije es que uno tiene que, como predicador, ser muy hábil en saber cuánto da. Esta es una porción. Cada ahí podía ser una prédica, ¿no? Pero uno tiene que ser tan hábil de saber qué hacer, ¿no? Sí, por ejemplo, yo ya sé que me estoy demorando mucho en Juan 10 y que no puedo demorarme tanto en Juan 10, que tengo que continuar rápido. Entonces, pero hay unos elementos. Entonces, ya después de que vea lo del buen pastor, y voy a tratarlo de las ovejas, y ya empiezo a avanzar más rápido en Juan 10, porque se vuelve un poco monótono, por ejemplo, la enseñanza. Nosotros, por ejemplo, si estamos en una predicación, tenemos tanto para dar. Realmente, cuando uno empieza a mirar la palabra, así sea una porción así de cortica, y uno dice: sí, pero esto tiene tanto, y ahora ¿qué voy a dar? Entonces, ¿cómo hago para dosificar lo que voy a dar? Esa es una ventaja, ¿no? Porque uno puede sacar lo mejor. Imagínense que a uno le dijeran: bueno, le vamos a permitir grabar un CD con las 10 mejores canciones de los Beatles. Entonces usted dice: no, pues viejo, eso sí es, ¿qué hacemos? ¿Sí? Usted saca todos los álbumes, el álbum rojo, el álbum verde, el álbum blanco, el Sargento Pepe y la banda de los Corazones Solitarios. Bueno, saca todas, yo no sé cuánta discografía tendrán los Beatles. Y entonces uno empieza a sacar, hay unas canciones ya icónicas, ¿no? Entonces, no, ya sacaría Yesterday, sacaría Let It Be, sacaría Hey You, y sacaría, pero hay unas tan buenas que no conocen tanto. Entonces, sí, de acuerdo. Ahora, entonces uno podía hacer una selección de las canciones más conocidas, o sea, las rolas, y sacar una canción de las rolas, o podía ser más hábil todavía y sacar las canciones que son buenas pero no son tan conocidas. Yo no conocía esas canciones de los Beatles. Sí, claro que sí. O hacer una mezcla. Entonces creo que también eso sería más hábil todavía. Sacar unas canciones no tan conocidas y unas canciones conocidas y mezclarlas, y entonces sacar una selección de unas canciones buenas de los Beatles. Pues como tienen tanto material, uno puede sacar algo muy bueno. Así es con la palabra. Como es tanto, como tiene tanto, uno hace un estudio profundo, bueno, y después de eso saca lo mejor, y ya lo que le da a la gente, pues le sirve ese plato realmente delicado, o sea, selecto, de lo que la gente necesita, pensando qué es lo que la predicación va a usar. Entonces, en esta porción hemos nosotros hecho como una hoja de clasificación, ¿sí? En la botánica, por ejemplo, en la taxonomía, cuando se va a hacer una clasificación, uno va y le dice que mire si son hojas pinnadas o paripinnadas, ¿sí?
o son hojas simplemente sencillas. Entonces, así se clasifican las matas. Por ejemplo, ustedes ven que hay árboles que tienen ramas así, con hojas así. Entonces, puede ser que terminen en dos o puede ser que terminen en una. Entonces esto se llama pinada, una o paripinada. Y eso ya le da una clasificación. Y entonces después de eso, entonces mira que si tiene los pistilos por debajo los estambres por debajo del pistilo o si los tiene por encima del pistilo. Y eso ya le da otra clasificación. Si tiene el ovario aquí arriba o tiene el ovario aquí después de los pétalos. Entonces eso hace que sea el ovario ínfero o súpero. Y todo eso hace que dé una clasificación. Entonces uno sabe ya qué familia y eso hace que una clasificación. Bueno, nosotros hemos elaborado una hoja más o menos para ayudarnos en esa clasificación. No existe esa hoja en ninguna parte, sino que aquí nos la hemos inventado ahí chambonamente. Lo primero que colocamos en esa hoja es la porción, o sea, el texto bíblico que vamos a estudiar. Ese texto es Lucas, capítulo 11, versículos ¿qué? 37 al 53, largo, ¿no? Es una porción larga. Entonces, muy bien. Lo segundo que colocamos es cuál es el carácter, el tono, el matiz, la intencionalidad de ese texto. La intención del texto. Entonces, con una lectura, uno ya puede saber la intención del texto. A veces no es tan fácil, entonces hay que dejarlo para el final. Sí, a veces uno no puede mirar la intención del texto, pero a veces la intención del texto sale muy a flote. Creo que en esta porción la intención del texto sale a flote. Algunas personas tienen dificultad de entender qué es esto de la intención, entonces yo pongo un ejemplo muy tonto, pero muy, muy práctico me parece a mí, y es con la música. Entonces, por ejemplo, uno escucha todos los discos, los ejemplos míos son bien mundanos, pero me perdonarán los que son más cristianos que yo, porque no tengo una buena discografía cristiana, entonces no puedo dar ejemplos de la música cristiana. Pero, por ejemplo, con el grupo Nietzsche, uno coge toda la discografía del grupo Nietzsche y va a ver diferentes intenciones en las canciones del grupo Nietzsche, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno escucha Cali, pachanguero, chirin, 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 Cali, luz de un nuevo cielo. ¿Esa canción está hablando del amor? No. Esa es una canción netamente pachanguera. Es una canción de celebración, es una canción de rumba, es una celebración, bueno. La canción de que sepan en Puerto Rico que es la tierra del jibarito. A Nueva York hoy mi canto, perdone, sí, mi Buenaventura. Chutún, chutún, chutún. Buenaventura y Caney, ¿qué carácter tiene? ¿Es una canción de amor? No. ¿Es una canción de rumba? Pues todas las canciones de Nietzsche son de rumba, pero lo que pasa es que la otra es una canción de celebración. ¿Es una canción qué? Es una canción que está hablando de una región, es una, ¿cómo se llamará eso? ¿Costumbrista? No es costumbrista. Es una canción que le está haciendo un homenaje al lugar donde él nació. Es una canción de homenaje. De un homenaje, pero ¿a quién? A una región. Otra canción que sea de homenaje a una región que no sea del grupo Nietzsche. ¿Cuál? Pero ustedes solamente saben canciones cristianas, qué pena. Yo les ponga a pensar en estas mundanalidades, ¿sí? Pero han escuchado pueblito de mis cuitas, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas corrió mi juventud. ¿Saben de qué pueblo es ese? No, es de Santander. No es San Gil, es uno que queda cerca de San Gil, donde nació
la heroína esa de los comuneros. El socorro. Es una canción socorral. Pueblito de mis cuitas, de casas pequeñitas. Fíjense que esta canción que evoca, es un poco sentimental, pero sentimental como de añoranza, como más o menos como lo de mi Buenaventura y Cané, ¿sí? Así hay más. Que en Barranquilla me quedo, chitín, 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 chitín. Que en Barranquilla me quedo. Está haciéndole el Yo Arroyo un homenaje a Barranquilla. No, yo estoy pensando voy a pensar en toda música colombiana porque no piensa que soy un mundano bailador. Bueno, la canción de Ana Milé, tú no tienes la culpa que tu niño esté llorando y que su padre no cumpla. ¿Es una canción de amor? No. Es una canción de sí, o sea que es una canción ¿qué? ¿Social? Es un drama familiar. Otra canción que habla de un drama familiar. ¿Cómo es Amor y Control? Sí, Amor y Control, típica. ¿Sí? ¿Saben cuál es Amor y Control? Que dice, saliendo del hospital después de ver a mi mamá con un cáncer de esos que no se puede curar. ¿Sí? Bueno, eso es una canción de un drama familiar. Otra canción, por ejemplo, el padre Anteo no sé qué irá, vino de España, buscando nuevas promesas en esta tierra. Llegó a la selva sin la esperanza de ser obispo, y entre el calor y entre los mosquitos habló de Cristo, ¿no? 6 del Solar y Rubén Blades. El padre Antonio y su monaguillo Andrés, ¿no? Es una canción social que habla de la muerte de Arnulfo Romero en Nicaragua. Entonces es una canción social. Otra canción social, díganme ustedes una canción social. Si no ¿será que la masa es social? Si no creyera en la locura o la banana del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el vino en la pavo. ¿Ustedes saben de qué habla la masa? Está hablando del teatro, de la escena y de qué cosa fuera la masa sin cantera, una masijo. Además, no sé qué es la masa, ¿Qué será? Porque no vayan y digan en Google qué significa la masa de. Pero por ejemplo, canciones de Silvio, muchas son canciones sociales, ¿sí? Muchas canciones que parecen de amor inclusive, pero son realmente, te molesta mi amor de humanidad y mi amor. Bueno, no hemos tocado ninguna canción de amor, una canción de amor. No, todas las de Roberto Carlos son de amor. Hay una canción de Roberto Carlos que le canta a Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura. Era la nana que lo consentía. Mandé mi Cadillac al mecánico hace días. Hace tanto tiempo. ¿Y esa canción qué sería? ¿Sí? Pero fíjese que cada canción tiene un carácter, o sea, tiene una intención. Y uno podía clasificar. Romántica, dentro de las románticas podía cantar de despecho, de desamor, de olvido, de recuerdo, de infidelidad. Bueno, podía clasificar ahí todas las como quisiera. Pues cuando uno lee los textos bíblicos, se da cuenta que los textos bíblicos igual se pueden clasificar con una intención. ¿Qué intencionalidad tienen los textos? Esos textos, por ejemplo, Juan capítulo 1, ahora sí vamos a ponernos espirituales, Juan capítulo 1, versículo 1 al 18, ¿cuál es la intención de ese texto? En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, era el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cuál es la intención de ese texto? ¿Qué? Mostrar la deidad. Entonces, ¿cómo se llama esa intención? Revelación. Es un texto de revelación, porque antes no se sabía, o sea, entonces los textos pueden ser de revelación. Cuando dice el texto no sé,
el texto sigamos con Juan, miremos con Juan, vamos un momento a Juan. Juan capítulo 1, versículo, cuando hablan de Juan el Bautista le preguntan, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, yo no soy el Cristo. ¿Tú quién eres? Yo soy la voz de uno que calma en el desierto. Ahí termina con el 28. Esto sucedió en Betábara. Esa es una porción de ¿qué? Es una porción ¿es una exhortación? ¿Es una qué? Es una profecía. Un testimonio es una porción de testimonio. Muy bien. Está hablando acerca de Jesús, está dando testimonio de Jesús. La siguiente porción, que va del versículo 29 al 34. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo decía, yo no soy digno, yo vi el Espíritu descender. ¿Es qué? Lo que pasa es que revelación es algo que se enseña acerca del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo o de la vida de fe que no se podría conocer normalmente. Por ejemplo, que Jesús es Dios en el principio con el Padre y que es el Creador, eso no se sabe normalmente. Aquí Juan el Bautista está y él dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso ya se ha hablado, entonces no es una revelación. Enseñanza, testimonio, yo le llamaría profecía. En la profecía pueden haber dos, una profecía que se va a cumplir o una profecía que se está cumpliendo o una profecía que se ha cumplido. ¿Sí? Pasado, presente o futuro. Esta es una profecía que está ocurriendo en el presente. Él está indicando, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es un texto profético que se está cumpliendo. El versículo 35 al 42. Al siguiente día otra vez estaba Juan, dos de sus discípulos, oyeron hablar, se volvieron a oír Rabí, y entonces le dicen, hemos encontrado al Mesías, que es Jesús, al Cristo, y le trajeron a Simón. Con Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ellos están diciendo, este es el Cristo. Fíjense cómo se está dando la revelación en Juan, cómo Juan empieza a mostrar. En primer lugar, Juan muestra algo completamente novedoso. ¿Qué? Que Jesús es Dios que se hizo hombre, que Él es el verbo de Dios. ¿Sí? Él es el verbo de Dios que se hizo hombre y que Él es el creador. Y que Él es algo que trae algo mejor que Moisés. Después de eso, empieza a hablar de que Juan el Bautista no es el Mesías. ¿Sí? Entonces confesó y no negó, yo soy solamente una voz que clama en el desierto. ¿Habíamos dicho que eso era qué? No me acuerdo qué dijimos de esta porción. La otra parte ya él dice, este es el Cordero de Dios. Entonces, Juan el Bautista está mostrando, cuando él dice este es el Cordero de Dios, los judíos van a pensar inmediatamente en la Pascua. Y añade que quita el pecado del mundo. Pero después, en la siguiente revelación, hemos hallado al Mesías del que hablaba Moisés y las Escrituras. Otra revelación reforzando quién es Jesús. Esa es la introducción de Juan. La siguiente, Natanael reconoce, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y ahora lo asocia con... Fíjese que Juan no deja nada después de la introducción en cuanto a la persona de Jesús. O sea, si nosotros miramos la introducción, Juan capítulo 1 está diciendo que Él es Dios, el creador, el dador de vida, la luz, el verbo que se hizo carne, el medio para ser hijos de Dios, el que trae la gracia y la verdad. Él es el resplandor de la gloria de Dios o la gloria del unigénito. Él es el unigénito. Él es el que da a conocer a Dios. A Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo es el que lo ha dado a conocer. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Él es el Mesías del que hablaron Moisés y los profetas. Él es el Hijo de Dios. Él es el Rey de Israel.
Él es la escalera al cielo. Él es Betel, el lugar donde se reposa la cabeza, o sea, casa. Él es la casa de Dios, el templo. Eso dice Juan capítulo 1, versículo 1. Ya, con la introducción de Juan ya quedó zanjado cuál es la identidad de este personaje. Con nosotros evangelistas, ¿no? Con los evangelistas se va desarrollando, es una cuestión que se va desarrollando, empieza a decir que él es el linaje de Abraham y el linaje de David, el cumplimiento de las profecías, y comienza a avanzar en mostrar hasta quién es el Cristo. Pero Juan parte es de una, imagínense de qué parte Juan, él es Dios. Y termina ahí diciendo, no, aquí estamos para decir estupideces, Carlitos. Entonces Juan el Evangelista comienza hablando de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque aún después de que Jesús murió y resucitó, todavía había seguidores de Juan. Y todavía se bautizaban en el nombre de Juan el Bautista. Por ejemplo, los discípulos de Apolos no sabía muy bien y él todavía bautizaba en el nombre de Juan, ¿no? Nosotros tenemos que entender cómo se empieza a desarrollar la historia bíblica. Para nosotros ya es un hecho consumado que todo se conocía, pero ahí no. Esto comienza muy pequeño en la región de Judea. No todo el mundo sabía, y lógico, no todo el mundo sabía porque en ese momento no había Instagram, ni Facebook, ni todas las redes sociales, ni Twitter. Entonces no sacaban la foto, mire, Jesús era un paralítico. No, eso empezaba a correr, pero todavía no se sabía, ¿sí? Tanto que llega un Apolos, ese Apolos debe ser de Alejandría, él es de Alejandría, pero en Alejandría él solamente escuchó acerca de Jesús, escuchó unas cosas, pero el que le contó acerca de Jesús solamente fue testigo del bautismo de Juan. Entonces cuando fue y le contó, él recibió el evangelio, pero solamente supo el bautismo de Juan. Cuando él comienza a hacer discípulos, ¿qué hace? Bautiza, ¿pero en qué? En el bautismo de Juan. Por eso Aquila y Priscila lo llevan aparte y le explican mejor el camino del Señor. Pero ¿cuánto ha pasado después de la muerte del Señor Jesús cuando ocurre eso? Han pasado por lo menos 14 años. Y uno piensa, no, a los 14 años ya todo el mundo conocía a Jesús. No, porque acuérdese cómo se desarrolla la comunicación en esa época, ¿sí? En esa época ya la cosa es más lenta, ya, ¿sí? Entonces va la información con una velocidad. Todavía hasta el siglo XV, hasta mediados del siglo II, el Evangelio todavía no es tan importante. Cuando está finalizando el siglo II, ya el Evangelio empieza a tener alguna connotación para Roma. Ya después del siglo II la cosa sí se vuelve más pesada. Eso ya casi es finales del siglo II, comienzo del siglo III. Ya para el comienzo del siglo III, los cristianos se convierten en un problema para el Imperio Romano, pero hasta el siglo III. Y ya en la mitad del siglo III, 50 años, el asunto se resuelve con el edicto de Constantino. Ojo, el edicto de Constantino no hizo la Iglesia Católica, eso es mentira. El edicto de Constantino solamente dijo, mire, hay igualdad de cultos, no vamos a perseguir a los cristianos porque esa la tenemos montada a ellos. Todos los cultos en Roma son permitidos. Lo que realmente fundó la Iglesia Católica es el edicto de Teodosio, año 750, imagínense cuánto tiempo ha pasado. Y el hombre dice, ahora sí la religión oficial del Imperio Romano es el catolicismo, el cristianismo, y el que no sea cristiano lo matamos. Pero han pasado 7 siglos. Mientras tanto el Evangelio ha ido corriendo, y no solamente en el Imperio Romano, ha estado corriendo en África y se ha desarrollado un cristianismo con un carácter, ha ido corriendo hacia Asia, se ha desarrollado un cristianismo con un carácter, ha ido corriendo hacia las regiones del Báltico, no sé, hacia las regiones rusas, se ha desarrollado con un carácter, y ha ido corriendo hacia el norte de Europa, hacia las regiones de Dinamarca, de Inglaterra, y tiene otro carácter diferente al cristianismo romano. Y ha estado en Alejandría, que es diferente, ha estado en el norte de África, que es diferente, es un cristianismo diferente, ¿sí? Si uno va, por ejemplo, a Cuba, el cristianismo no es igual que en toda Latinoamérica.
Y si uno va a Latinoamérica no es igual. Por ejemplo, antes de Marcos Witt, uno iba a una iglesia y las canciones eran según la gente que hubiera traído el evangelio. Entonces había un evangelio de tipo escocés en Colombia, había un evangelio de tipo australiano, había un evangelio de tipo inglés, había un evangelio de tipo gringo, había un evangelio de tipo de República Dominicana, habían discípulos de Gigi Ávila, eso se notaba de dónde había llegado el evangelio. Entonces cada uno se movía en diferentes maneras, ¿sí? Entonces así ocurrió también allí. Bueno, todo eso es lo que está hablando Juan capítulo 1. Es que me surge una pregunta ahorita y es que cuando Juan dice que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Él llega a esta tierra, que es cuando nosotros estamos viendo eso, supuestamente el pecado debería quitarse. O sea, es como si Él llegara, ¿cierto? Y entonces llegó y el pecado se fue. Pero igualmente nosotros el pecado no se ha ido, el pecado sigue latente. Jesús quitó, buena pregunta, ¿no? Es que es que discúlpeme con lo que le digo, es que en lo que yo he estado trabajando en esto, me dijeron ayer, es que usted no puede creerse el Mesías. Me decían como si yo fuera el Salvador, o sea, le dije, no, es que yo sencillamente soy el burro, pero lo que yo estoy leyendo acá es algo más, o sea, eso fue para mí chocante. Bien, es muy buena la pregunta y allá atrás están bufando, vamos a ver qué es lo que están bufando. ¿Qué dice nuestro maestro? ¿Qué dice? ¿Qué dices de esa pregunta de Carlos, Ariel? No, yo creo que es si yo lo reconozco. O sea, porque si yo le puedo decir a su merced, qué buena la mantecada, pero su merced no la probó, su merced no puede decir que qué tan buena. ¿Sí? Si realmente no lo reconoció y no está en él, pues el reino a su merced no ha llegado. Perdón por la respuesta, está un poco cantinflesca. Pues, no, porque yo necesito conocer para poder decir sí, yo necesito creer para poder saber que Él nació en mí y así el reino de Dios ha llegado, pero cualquiera puede decir el reino de Dios ha llegado, pero si yo no lo conozco, pero si yo no sé qué es. Voy a bajarle un poquito al micrófono que está popeando. ¿Por qué digo que está un poquito cantinflesca? Porque la pregunta que está haciendo Carlos, él dice que Juan el Bautista está diciendo que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, si Juan el Bautista está aseverando eso, Jesús quitó el pecado del mundo, ¿por qué vemos el pecado? Entonces tú dices, ¿lo vemos? Entonces la respuesta es, porque nadie puede comer mantecada si no la ha probado. No, pero después de... Si está buena, nadie puede decir si la mantecada está buena, si la ha probado. ¿Quién puede decir de Jesús si no lo conoció? O sea, al que él le estaba compartiendo, si no... O sea que si no conoció, el pecado no es quitado, pero si conoció, el pecado es quitado. Si yo conozco de Jesús, ¿no me limpió? ¿No me hizo una persona nueva? Entonces ahora la pregunta, ¿su merced peca o no peca? Claro. Entonces, ¿le quitó el pecado o no le quitó el pecado? No, me quitó la manera de pecar. O sea, ¿qué digo yo? En mi carne yo sigo pecando. ¿Sí? Pero si no fuera por Él, definitivamente yo no tengo la certeza de que voy a tener vida eterna porque Él me perdona. Porque ¿en quién lavó mis pecados? ¿Quién me perdona? Si yo no lo conozco a Él, no tengo quien me perdone los pecados. ¿Sería igual el perdón a quitar el pecado? No, una cosa es pecar y otra cosa es limpiar el pecado. ¿Sería igual el perdón a quitar el pecado? Sería igual, mira, aquí estamos hablando de varias cosas. Aquí surge entonces que una cosa es el perdón, otra cosa es limpiar y otra cosa es quitar el pecado. ¿Qué hizo Jesús entonces? Y una cosa clave, por ejemplo, Mercy está hablando, pásenle el micrófono a Mercy, que Mercy está diciendo aquí que el pecado está a la puerta. ¿Qué es, Mercy? Claro, bien, está muy bien lo que estás diciendo. Es una pregunta muy profunda, porque alrededor de esta pregunta está lo que los teólogos llaman la amartiología, o toda la doctrina del pecado, lo cual no es muy claro para la gente. Por eso mismo, amartiología, amartos en griego es pecado. Entonces amartiología, parecía más bien de amartiología, pero no es nada romántica la palabra. ¿Qué dice Mercy? Estaba diciendo algo importante.
Bueno, ahí lo que estamos diciendo es Jesús perdonó el pecado, Él perdona los pecados, pero cuando Dios le dijo, por ejemplo, a Caín, el pecado está a la puerta, él pecó porque él quiere pecar, mas no porque Jesús quite el pecado. Si Jesús quitara el pecado, todos seríamos salvos. Y vea que no, el Señor trajo la salvación, pero si uno no la toma o no la cuida. Entonces vemos que el pecado tiene más aristas que lo que se ve, porque aquí es lo que nos está diciendo Mercy, está tocando varias cosas importantes. En primer lugar, ella nos está hablando de Caín, que le dice a Jesús, he aquí el pecado está a la puerta, con todo a ti será su deseo. Pero ojo, Caín es hijo de Adán y Eva después de que Adán y Eva pecaron. Y entonces dice la Biblia, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, en cuanto a Caín, ¿es pecador o no es pecador? Sí es pecador. Sí es pecador. Sí es pecador del pecado que viene de Adán y Eva. Pero Jesús ahora le está diciendo, he aquí el pecado está a la puerta, con todo a ti será su deseo, y tú te enseñarás en él. Dice que si Caín quiere, peca, o si no quiere, no peca. ¿De qué pecado está hablando? Del pecado de la conducta. Fíjese que Caín no tiene opción en cuanto al pecado de Adán. Él no tiene opción. Él ya está muerto por ese pecado de Adán. Pero también hay otro pecado, que es un pecado opcional, de la conducta. Aquí el pecado está a la puerta, con todo a ti será su deseo. Pero también hay otro pecado, ¿no? Porque Jesús dice que si tú piensas, ya eres culpable de pecado, es un pecado del pensamiento. Bueno, un consejo. Cuando yo voy a predicar, si yo no estoy tan embebido o tan experto en un tema, yo no me meto en esas profundidades. Porque lo que hace es resultar diciendo bobadas de la mantecada y eso. Tiene que tener cuidado. Tiene que tener cuidado. Tiene que tener mucho cuidado, porque, claro, y realmente, por ejemplo, en esa porción de Juan, yo tendría que empezar a hablar, sí tendría que hablar, hacer un análisis profundo del pecado, ¿sí? Y hablar de que, ¿cómo así que Jesús vino a quitar el pecado? En primer lugar, Él nos libró del pecado de Adán. ¿A quién? ¿A los que creen en Él? ¿A los que se comen la mantecada? ¿O a toda la humanidad? A toda la humanidad. De modo que en cuanto al pecado de Adán, ya Jesús pagó por ese pecado, aunque no se haya comido la mantecada, aunque ni siquiera se haya enterado. Pero entonces ¿todo el mundo es salvo? No, porque lo que permanece es la consecuencia del pecado. Puede ser que uno mató a una persona, paga 10 años de cárcel, bueno, en Colombia paga 3, sale libre, pero por haber pagado la deuda, la persona no obtiene la vida otra vez. Esa consecuencia permanece. Jesús está pagando por el pecado de todos los hombres de la humanidad, pero la consecuencia del pecado permanece, que es ¿qué? La muerte espiritual. Y entonces, ¿cómo hacemos nosotros para ya Jesús nos libró de la condenación, ya Jesús nos libró, hable mal, ya Jesús nos libró del pecado de Adán, pero ahora que nos libre de la consecuencia. El mensaje del Evangelio. El Evangelio. Que nosotros conozcamos, ahora sí nos comemos la mantecada, conozcamos que Jesús pagó y que yo crea en Él. Cuando yo creo que Jesús pagó por el pecado, en ese momento la consecuencia del pecado es quitada de mi vida. Ahora yo recibo la vida en mi espíritu. Y ahora,
con la vida en mi espíritu, como si fuera Adán, yo puedo comenzar a andar en una vida nueva y tengo la opción de pecar o no pecar. Y esa es mi opción. Pero ojo, con una ventaja, que ese pecado ya no me mata a mí otra vez cuando lo cometo. Porque para ese pecado Dios dio el arrepentimiento. Pero además otra cosa, yo he recibido una nueva naturaleza que no viene de Adán. Eso es lo que se llama el nuevo nacimiento, nacer del Espíritu. Y por esta nueva naturaleza, yo ya no quiero pecar. Pero tengo otra naturaleza, una naturaleza terrenal. Y esa naturaleza terrenal me impele, me jala a pecar. Yo tomo la decisión. Pero si yo peco, ese ya no es el pecado de Adán. Adán le dijo, el día que pecares ciertamente que morirás. Ya no, ya eso fue quitado. Pero no se sienta tan tranquilo, hermano. No se sienta tan tranquilo. Porque puede ser que por estar pecando, el corazón se endurezca y usted vuelva a ser ¿qué? Incrédulo. Y si usted cae en este estado, ya no hay lugar para la salvación, porque Cristo no puede morir 2 veces por usted. Mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad, que después de conocerlo volver sobre el santo mandamiento. Hemos hecho un cursillo mínimo y expedito de amartiología, o sea, doctrina del pecado. Pero entonces uno tiene que saber de qué está hablando. Y qué tanto voy a profundizar yo en un mensaje si voy a hablar a la gente, ¿no? Sería un buen mensaje dedicarse solamente a eso el pecado. Pero no estamos hablando de eso, porque no estamos hablando de Juan capítulo 1. Estamos nosotros hablando de Lucas capítulo 11 y empezamos a ver las partes de Juan para mirar qué carácter vemos nosotros en las porciones. Bueno, no profundicemos más en mirando lo de Juan, aunque tengo ganas de hacer como en el taller que voy a hacer con los pastores, de hablar de eso, de cuál es la intención del texto. Coger, por ejemplo, miremos todo Marcos, y miremos Marcos. Intención del texto. Ustedes leyeron el texto de Lucas, se nos acaba el tiempo, no vamos a alcanzar a terminar el texto hoy, lo dejamos para la próxima semana terminarlo. Pero ustedes están viendo el texto. Ojo, pero nos sirve el ejemplo muy bien, gracias por la intervención, Carlos. Ojo, cuando usted es predicador, un tema tan profundo no lo toque livianamente. Si es este tema del pecado, usted tiene que pararse sobre los pies y enseñarlo correctamente o no tocarlo. ¿Sí? Si yo llego a esta porción de he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, yo hago referencia más bien a la declaración profética del Cordero de la Pascua. Y digo que Jesús pagó por nuestros pecados y que le da el perdón de los pecados a todo el que crea en Él. Y ya, ¿sí? Y sigo adelante. Pero si yo me pongo a definir el pecado, bueno, me meto bien en el asunto y me paro en el asunto y lo desarrollo bien para la congregación, porque tengo esa responsabilidad. ¿Sí? Eso es como cuando uno ve el popó de un perro por ahí botado. No se ponga a molestar. O sea, no coja con un palito y lo mueva. No, viejo. No, porque eso se empieza a oler, le rompe ya la costrica que se le dio y entonces no. Si se va a meter con eso, coja una bolsa, sea responsable, más bien levántelo, empáquelo y bótelo. Pero no se ponga a torear ¿sí? Porque no. Así es con esto. Si uno se va a meter en un tema profundo, si va a hablar del Espíritu, y muchos predicadores caen en esa trampa, ¿sí? Que por ejemplo se pone a hablar de doctrina del Espíritu Santo, doctrina de salvación, doctrina del perdón de los pecados, de la deidad de Dios, y termina diciendo una tontería o cosas malas. Entonces uno tiene que ser sabio. Si realmente
no domina el tema o el tiempo no le va a dar para el tema, puede enunciar, puede decir, mire, del pecado hay más que hablar y Dios nos dé vida, pero ahorita no vamos a tocar, sino entienda que Jesús pagó por los pecados. Y si Él pagó, todo el que cree en Él ya no tiene condenación. Ya no tiene por qué pagar por sus pecados que cometió. ¿Sí? Eso lo entiende cualquiera. Y está viendo solamente un aspecto de en cuanto a la doctrina de pecado. Entonces, muy importante como que no torear el toro, sino sabe torear porque lo va a cornear. Y eso se nota en la predicación, ¿sí? Entonces, la persona empieza a trastabillar y a decir tonterías. Entonces, muy, muy cautos en eso. Bueno, ¿cuál es la intención de este texto de Lucas? Es una exhortación, muy bien, es un regaño, ¿sí? Nosotros tendríamos ya las palabras técnicas, exhortación, sí, es una exhortación, o sea, es un regaño. Y Jesús los regaña porque ellos se pusieron a torearlo. Ellos cometieron el error, ¿no? Cometieron el error. Sí, fíjense cómo uno tiene que imaginar cada porción en la Biblia como que volverse un espectador de esa situación, como si uno se hubiera colado ahí con Jesús al lado y uno está ahí. Y entonces llega, fíjese lo que dice que un fariseo, después de que hubiera dicho esto, un fariseo lo invitó a su casa. Es una particularidad, porque en el texto que acabamos de dejar, Jesús acaba de pegarle una vaciada a los fariseos. Acuérdense que un texto no está solito en el aire como que cayó en paracaídas, sino que ese texto hace parte de un cuerpo que hemos llamado nosotros el pretexto. Lo que antecede al texto. Y a ese pretexto lo está antecediendo una situación que se dio, que Jesús estaba echando fuera un demonio y los fariseos, gente movida por los fariseos, empezaron a decir que él echaba a los demonios por Belcebú. Y Jesús les da una limpia pues ahí que les dice de todo, ¿no? Esto es a los fariseos. Entonces, no olvidar ese pretexto. Esto viene porque ahí hay una conexión. Dice, después de que hubiera dicho eso, si dijera otro día Jesús fue invitado a casa, no dice eso. Después de que hubiera dicho eso, quiere decir que es otra porción, que ya es otra historia, pero que mantiene un vínculo con la historia anterior. Y en todo caso, no olvidar que hay un pretexto inmediato. Cada vez nos volvemos más taxonómicos en esto. Hay un pretexto inmediato y hay un pretexto general. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de un pretexto general? Porque Lucas tiene una intención en la historia que está contando y él está desarrollando esa historia. Entonces hemos caído en este capítulo, pero antes del capítulo pues hay cómo llevar. ¿Se acuerdan cuál es el pretexto general de Lucas? Los que ya han estudiado, los que quieren dar la vida, ¿cuál es, Angie? Hacer discípulos. Ese es el pretexto de Lucas, hacer discípulos. Porque así comienza el libro de Lucas. Dice, como ya muchos han tratado de poner entre nosotros las cosas que han sido ciertísimas, me ha parecido bien a mí también, oh excelentísimo Teófilo, ponértelas por orden, consultando desde los que fueron testigos desde el principio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él quiere que Teófilo sea ¿qué? Discípulo. Esa es la intención de Lucas, hacer discípulos. Y cuando uno empieza a mirar, empieza a ver cómo todo el tiempo Lucas está insistiendo en ¿qué? En el discipulado, en el discipulado, en el discipulado. En medio de este discurso del discipulado, entra aquí a enfatizar cómo se da toda la crisis con los fariseos para que ya entren a empezar a hacer la persecución y la muerte de Jesús. Entonces él empieza a marcar cómo empieza Jesús a chuzarlos y cómo ellos comienzan a chuzar a Jesús. No crea que fueron ellos solamente los que chuzaron a Jesús. Jesús los chuzó a ellos también.
¿Sí? Jesús empieza a decirles fariseos, y ustedes, eso le va a parecer a esta mala generación, empieza a fregarles la vida. Entonces ese pretexto inmediato viene de la liberación de un ciego, una persona que era ciega, y vemos que fue por los demonios, y Jesús echa fuera a los demonios, y entonces, y ahí en medio de eso, él mantiene toda esa línea de los discípulos, porque dice, bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste, dice, más bienaventurado el que hace la voluntad de mi Padre, ¿sí? Ahí, el que oye la palabra y hace la voluntad de mi Padre. Ahí sigue hablando de los discípulos. Entonces, en medio de esto, después de que pasó todo ese momento tan duro, un fariseo, fíjese esa particularidad, entonces nosotros empezamos a notar esas particularidades en el texto, ¿sí? Nosotros podemos hacer una columna aquí en la hoja, en nuestra hoja, que se llamará particularidades, que nosotros vamos notando en la lectura. Y una particularidad es que es un fariseo. Fíjese lo que dice ahí el versículo, estamos en Lucas, el versículo 37. Dice, luego que hubo hablado, eso es lo que nos crea la conexión, ¿no? Ese luego que hubo hablado es lo que nos crea la conexión con el pretexto. Le rogó un fariseo que comiese con él. ¿Qué particularidades notamos ahí? Le rogó. Charro, ¿no? Particular. ¿Por qué? Porque Jesús acaba de insultar a los fariseos, tratarlos muy duro, y este hombre, después de que ha hecho eso, se acerca a Jesús y le dice, ay, ven y come por favor en mi casa. Y uno diría, no, pues después de que los insultó, ¿qué van a querer con Jesús? Pero este fariseo le dice, venga y come a mi casa. Algo pasó. ¿Qué nos indica eso? ¿Qué nos indica ese hecho que ese hombre haya invitado a Jesús a su casa? Dice Luzari, no, Aide, que algo le tocó. De lo que dijo Jesús, aunque era duro, el hombre, algo le llamó la atención. Y le llamó fuertemente la atención porque este hombre le ruega a Jesús, ¿sí? Le ruega a Jesús que venga a su casa a comer. Dice después, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. ¿Por qué se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer? Con micrófono, ¿quién quiere decir? Levante la mano, ¿quién quiere hablar? Porque para ellos es todo un rito, es lavarse las manos, es un acto pues especial para ellos, para la comida es algo importante y tiene que comer con las manos limpias. Para ellos era todo un rito. Bueno, muy bien, para ellos es todo un rito. Nosotros tendremos que buscar una porción bíblica que apoye eso, por ejemplo, ¿sí? Si yo estoy con gente, porque normalmente la gente que llega por primera vez a la iglesia, pues no sabe eso, ¿sí? ¿Cómo así que no entienden que eso tiene toda una connotación para los fariseos espiritual, ¿sí? Porque cuando una persona comía, entonces pensaba que se contaminaba y decían, no, se contaminó por estar comiendo con las manos puercas. Y es verdad que se contamina físicamente, lógico, ¿no? Lógico que se contamina, pero ellos no estaban pensando, ellos no sabían en ese momento de virus ni de nada. Fíjense que una costumbre, después del tiempo, se cambia de contexto por el conocimiento. Hoy en día la gente se sienta a la mesa, ¿se lavó las manos? ¿Por qué? Pues porque uno está ahí con las manos puercas todo el tiempo, ahí con todo lo que toca. Y los virus, y como ya sabemos de la existencia de los virus y las bacterias no lo sabemos sino hasta muchísimo tiempo después, hasta el siglo XVIII creo que se supo de los virus y las bacterias, antes no se sabía. ¿Sí es siglo XVIII o siglo XIX? Sí, bueno, entonces ya para nosotros eso es conocido, pero en esa época no se sabía de los virus y las bacterias, ¿no? Entonces, pero ellos se lavaban las manos, era porque pensaban que si ellos no se lavaban las manos, y comer para los judíos es un acto
puramente espiritual. O sea, ellos tienen una cosa ahí con comer. Muy bien. Y entonces él se da cuenta que Jesús no se lavó las manos. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios. El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? ¿Cómo le contestó Jesús? No, pero así no va a ganar amigos. No, pero es que es demasiado duro. ¿Para qué me invitan si saben cómo soy yo cuando tomo? Es demasiado duro Jesús con esa imprecación de una, ¿no? Además que no se dice, no dice ahí que el fariseo lo haya regañado, oiga, usted no se lavó las manos, sino que solamente como que el fariseo como que lo miró como que, y hizo ahí como la cara de que, este no se lavó, ¿no? No se lavó, se extrañó, y él hizo como cara de que, uy, qué cochino, ¿sí? No qué cochino, porque no está pensando cochino, sino que impío. Él está pensando es como que qué poco espiritual Jesús, que no se lava las manos antes de comer. Es una cuestión espiritual. Y Jesús de una le dice, es muy duro Jesús, yo no sé. Dice, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y maldad. ¿Cómo dice otra versión? ¿Quién tiene otra versión por ahí para ver qué significa rapaz y malo? Porque en Reina Valera suena muy duro, ¿no? Si la palabra realmente es tan... Aquí dice, ustedes los fariseos son tan cuidadosos para limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero están sucios por dentro, llenos de avaricia y de perversidad, necios. Llenos de avaricia y de perversidad, ¿sí? Rapaz significa avaro, de pronto. Otra versión. ¿Quién tiene otra versión? Allá atrás de... ¿Iván? No. Mauricio. Entonces el Señor Jesús les dijo, su idea de limpieza, fariseos, es como limpiar vasos o platos solo por fuera. Por dentro siguen llenos de deseos de robar y de dañar a los demás. ¿Y deseos de robar y qué? Y engañar a los demás. Duro, ¿no? Duro. Además que está invitado a comer. Uno es un poquito más diplomático, ¿no? Pero él no lo hacía de malo, lo hacía por salvarlos. O sea, entienda que no lo hacía de malo, sino por... Él lo va a decir en otra expresión en Juan. Dice, yo no digo esto porque deseo su paz, sino porque quiero que sean salvos. ¿Hay otra versión? Ahí adelante. ¿Cómo es tu nombre? John. Pero el Señor le dijo, ustedes los fariseos limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. De robo y de maldad. Bueno, en esta frase, ¿qué particularidad vemos? Dice Jesús, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. ¿Qué vemos ahí? Que es con ellos, es con los fariseos, es muy ustedes. Bien, muy bien. Fíjese que Jesús hace la selección de que esta costumbre no es una costumbre general. No es una costumbre general, sino que era un rito religioso de los fariseos. Y claro, el problema es que los fariseos pues no querían contaminarse, entonces ellos están buscando, y Jesús empieza a pegarle en los talones a este hombre cuando le dice, ¿no? Ustedes los fariseos limpian lo de afuera, el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de deseos de robar y de maldad. Muy duro. A mí se me hace que es muy duro. Necios. Mire lo que le dice. Necios. Ay, no diga necio a su hermano, porque Jesús dijo que el que diga necio a su hermano es culpable de asesinato. ¿Se acuerda que así lo dice?
¿Se está contradiciendo Jesús al decirles necios? ¿Sí? Dice, necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? ¿Cómo dice otra traducción ese versículo 40? ¿Qué dice? En otra versión. ¿Quién tiene otra versión? Levante la mano, por favor, el que quiera leer. En otra versión, lee por favor, Estela. Aquí cambias la primera palabra porque les dices locos. El que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? ¿Cómo? Hay otra versión que diga, es que me interesa lo de afuera y lo de adentro. El interior y el exterior. Sí, Jesús empieza a marcar que aquí hay una cuestión de una vida religiosa o una vida realmente de piedad. ¿Sí? De lo afuera, realmente lo de afuera y lo de adentro. Y después dice, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. ¿Cómo dice otra versión del versículo 41? ¿Quién tiene otra versión? Dice, den limosna de lo que tienen dentro y de ese modo todo quedará limpio en ustedes. ¿De lo que tienen dentro? Particular esa traducción. Otra traducción. Por lo tanto, limpien el interior dando de sus bienes a los pobres y quedarán completamente limpios. Pero den limosna de lo que tienen y entonces quedarán completamente limpios. Bueno, ¿qué les llama la atención de eso? Tendríamos que mirar muy bien porque no es dar limosna así, ¿no? Usted sabe, los saduceos, ¿saben que los saduceos daban muchísima limosna? Y ellos se caracterizaban por eso, por dar limosna, ¿no? Pero los fariseos, codos como quién sabe qué. Y Jesús lo friega varias veces por eso, realmente se caracterizaban por eso, ¿no? Eran codos. Pero fíjense que la acusación que Jesús les hace va más allá de ser tacaños, porque les está diciendo que ladrones, o sea, rapaces. Es muy buena esa palabra, ¿no? Rapaz. Rapaces, ladrones. Otra, ¿cómo ha dicho la tuya? Avaros. Que quieren el dinero, quieren quedarse con el dinero. Están ávidos del dinero. Pero además dice rapaces ¿y qué más? Y malos. ¿Hay otra traducción que no diga solamente malos? ¿Perversos? Sí, no solamente son avaros, sino que también son malos. Él les está diciendo las dos cosas. Y les dice, pero fíjense que les dice algo particular. Otra cosa que les dice, bueno, que están llenos, ¿no? Están llenos de rapacidad y maldad. Pero después les dice, ¿den qué? Limosna, o den de lo que tienen, den de lo de adentro, den de todo lo que tienen, leímos en otra versión, a los pobres, y entonces estarán realmente ¿qué? ¿La limosna limpia? ¿Qué quiere decir Jesús? Estela. Con micrófono, que tenemos gente ahí conectada por internet. ¿Cuántos están conectados por internet? ¿Nadie? ¿Hoy estamos abandonados? ¿Qué es la intención, no? La intención con la que ellos están haciendo las cosas. Fíjense que de la acción, habla la intención. De la acción. Es que ellos se han vuelto ritualistas, pero sus acciones no tienen sentido. Sí, por ejemplo, yo llego al culto, ayer decía yo, llega tarde, no está en la alabanza, ya no le importa. Hay gente que, por ejemplo, llega tarde, ¿no? Pero se queda para la alabanza del segundo culto, o del tercero, ¿sí? Depende del culto. Y uno dice, chévere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entiende que es parte importante, o sea, que no es un acto ritual, que no es un acto cosmético, porque la alabanza se ha convertido en un acto cosmético.
gloria a Dios, aleluya. Pero no porque si realmente fuera gloria a Dios y aleluya, no querría perderse nunca la alabanza, ¿sí? Entonces, ellos están haciendo los actos externos rituales. Ellos están convirtiendo la relación con Dios en un acto meramente de cosas externas. Pero de cosas externas, ¿qué? Rituales. Porque Jesús también va a hablar de una cosa externa. ¿Qué? Dele limosna a los pobres. Eso es algo externo, ¿sí? En esto hay mucho problema entre el protestantismo y el catolicismo, porque los protestantes malvados, que no quieren hacer las buenas obras, dicen, no, las buenas obras no salvan, viejo, entonces no le damos una limosna a nadie. Pero no porque ellos estén en una teología alta de la acción, sino porque no quieren realmente pensar en el prójimo. Entonces por eso no quieren hacer buenas obras y se están excusando más bien de una acción. Fíjense cómo Jesús aquí les dice, ustedes están haciendo acciones externas sin sentido, pero realmente hagan acciones externas con sentido. Y cuando ustedes hagan esas acciones externas, lo que dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras. Yo te voy a mostrar que eso no es fe. Yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Pero aquí hay algo bien importante, pastor, que usted acaba de llevarnos a concluir, y es que él dice llenos de rapacidad y de maldad. O sea, él hizo una descripción exacta de lo que ellos eran. Una persona que es rapaz y llena de maldad no puede dar limosna. O sea, le cuesta mucho trabajo. O sea, es imposible que una persona de esas capacidades, de esas características... ¿Quién sabe, no? Mire los de Overtresh. ¿Cómo son de generosos y de dadivosos? ¿Y son muy malos o qué? ¿Pero con quién? Imagínese, donar $1 millón para los carteles del presidente, no, qué bondad, qué generosidad, qué desprendimiento. 780 millones de dólares en regalos, pero están llenos de rapacidad y maldad. ¿Por qué? Porque dan los regalos es para obtener. Claro, por eso. Entonces no es un indicativo. A ellos, si ustedes son capaces de dar limosna, que es imposible de una persona mala, pues serán limpios. De resto no van a ser limpios porque no es imposible en una persona mala. Los saduceos daban limosna, pero eran malos. También Jesús les va a pegar sus planazos. Pero aquí con los fariseos, Jesús, mire, el énfasis no está en la limosna, entienda eso. La limosna no limpia, la limosna no está produciendo nada. Lo que pasa es que lo que dijo Estela, aquí lo que estoy hablando es de la intención. Cuando usted muestra la intención con un hecho real, cuando usted está mostrando realmente dónde está su corazón, cuando realmente usted está diciendo sí, que está sirviendo a Dios no de una manera cosmética, aparente, superficial, para que lo vean, sino que de su interior. Y eso sale con acción. ¿Cómo sabe uno del interior de la gente? Pues por su acción. No, a mí me encanta predicar. Viejo, pero ni siquiera se toma el trabajo de venir a estudiar, que es gratis. Ni siquiera cobran, pero no viene. No, pero yo he tenido gente que a la salida me llora lágrimas de cocodrilo. Pastor, el Señor me llama, pero mire, no me ha ocurrido 2 veces, me ha ocurrido varias veces. Pastor, el Señor me ha llamado y yo miro las lágrimas, este rapaz malvado. Tengo que aprender groserías bíblicas para no quedarme tan mal. ¿Por qué? Empieza a tomar el seminario, no viene regularmente, llega tarde, no lo termine, empieza y no termina, no está ahí, no está, sí, no tiene ni siquiera viene a todos los cultos. Entonces uno dice, mano, no, son lágrimas de cocodrilo, ¿sí? Eso es lo que está marcando, lo chévere de este asunto, es que está marcando es esa intencionalidad. Y esa intencionalidad se está revelando por un acto externo.
Ellos quieren lavar los platos y Jesús les pega donde es. ¿Sí? Jesús no se pone a discutir si lavar los platos o no. No. Jesús de una se va al corazón. Con micrófono, por favor, queremos escucharte todos los de afuera. Es para no perder la disciplina de cuando se conecte. Yo pienso, o sea, se ve ahí en el versículo 42, está todo de lo que se está refiriendo Jesús. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué dices eso? Porque ahí el Señor les está diciendo que diezman de la menta, de la ruda y todas esas cosas, pero no tienen o sea, no. Vengan, le leo el versículo. Manuel. Mire, mire, nosotros somos peores que los fariseos. Ellos al menos diezmaban. Nosotros ni siquiera diezmamos. Imagínense lo malos que ellos son tacaños, tacaños. Pero fíjense que diezman y Jesús por ahí no los va a fregar. Sino dice, no. Es que ustedes quieren no contaminarse y estar limpios, pero ustedes no están limpios. ¿Sabe por qué saben que no están limpios? Porque no tienen la compasión y el amor de Dios. Y después profundizaremos en eso en la otra clase. Porque hemos de examinar los ayes, ¿no? Para la próxima clase tarea. Haga un cuadrito sencillo. Primer ay. Ay, no, esos no son ay. Ay con H es de haber. Hay muchos brutos conmigo que no saben qué son los ay. Porque son estos ay. ¡Ay! No ahí. No ahí. Ahí no. Ahí es de que está en ese lugar. ¡Ay! ¡Ay de ustedes! Sí, de dolor. ¡Ay, hombre! Olvidarla es imposible. ¡Ay! Así. Entonces, primer ay, ¿a qué está haciendo referencia? Segundo ay, ¿a qué está haciendo referencia? Y lo mismo lo de los escribas. Primer ay, porque los escribas, lo que le dije, ¿no? Se pueden mover con un palito. Dice, ay, en eso que estás diciendo también nos estás insultando. Espera un momentico porque ustedes también ay. No los está insultando a ustedes, pero para ustedes sí los tengo un insulto. Y también los agarra ahí. Sí, en medio de una invitación a comer, pero Jesús sí no tiene ningún... De ese texto, sí. Entonces empieza a decirles, mire, ustedes piensan que... Pero ¿saben qué? Den limosna de lo que tienen. Ojo, no de lo que les sobra. Ahí cuando el Señor les dice a ellos que... ¿Dónde está? En el 439, ¿cierto? Que den la limosna de... ¿Cuál es? Me perdió el versículo. 40. Dice, que den limosna de lo que tienen dentro y de ese modo todo quedará limpio. No sé, ¿será que también puede hacer referencia a que Él les está diciendo, oigan, denme de eso que yo quiero de ustedes, de su corazón, para que yo los pueda limpiar? No. ¿No? Y aquí no está hablando, y bien por tocar el punto, porque aquí no está hablando de la limpieza de lo que hablamos conciencialmente, de lo que estaba diciendo Carlos, de la limpieza del pecado. No. Aquí está hablando, y muy bien para no caer en esos errores. Aquí no está hablando de limpieza del pecado. Aquí no está hablando de la renovación espiritual que hace Jesús. No. Aquí está hablando de un asunto meramente conductual, pero que nace en la intención del hombre, lo que habló de los deseos del corazón. ¿Sí? Entonces, él dice, me gustó la versión que dijo, den de su interior. O sea, realmente empiecen a cambiar su corazón. Fíjense que uno puede cambiar el corazón sin necesidad de haber nacido de nuevo. ¿Sí? Porque esto es una cuestión de marteología. Hay gente que dice, no, es que Jesús cambia. No, hay gente que llega toda la vida de fe y siguen siendo unos malvados. Y no cambian. Y dice, ¿cuándo cambiarán? No va a cambiar.
y no va a cambiar y muere siendo un malvado y jamás fue transformado. Oiga, pero nunca llegó a hacerlo. Nunca llegó a realmente amar las escrituras o adorar el Espíritu y en verdad o a diezmar y ofrendar. Nunca lo llegó a hacer. Nunca lo llegó a hacer. ¿Por qué? ¿Qué pasó con su corazón? Aunque fue lavado, ojo, aunque nació de nuevo. ¿Sí? No son capaces de... Hoy estaba hablando con esta mujer, tuve una charla muy buena con esta mujer esta tarde, que hay gente que es cristiana y aun cuando es cristiana, todavía sigue con unas ataduras del alma psicológicas que le friegan profundamente. Y yo le dije, mire, tiene que hablar con ella, decirle que es grave. Porque inclusive puede llegar a perderse por esto. O puede ser que no se pierda, pero toda su vida es una vida sin testimonio, porque realmente nunca fue capaz de hacerlo, de dejar que Jesús la puede librar. Pero como tiene ese problema, pues yo ya he aprendido por la experiencia que cuando veo a una persona con un problema grave y Jesús no lo puede solucionar y la persona está patinando, yo le digo, ¿sabe qué? Vaya donde un psicólogo. El psicólogo lo que le hace es que un tercero, profesional y externo, le dice, por ejemplo, Alejo, lo que pasa es que, hermano, como a usted lo violaron de chiquito, usted tiene un odio profundo contra la gente. Y como usted tiene un odio profundo contra la gente, usted no puede perdonar a la gente después de que lo agrede. Y entonces Alejandro no puede ser un buen cristiano por eso. Entonces me miro feo, de una, chao, y ya después no vuelve a saludar y antes pasa y escupe y como las llamas, ¿no? Como las llamas, ¿han visto que las llamas lo escupen a uno? ¿No han visto cristianos así? ¿Entienden cuál es el problema? El problema no es que no hayan nacido de nuevo, esas personas nacieron de nuevo. Pero tienen un nudo, ¿sabe qué es lo peor? Que Satanás se aprovecha de ese nudo. Yo le conté la historia de una mujer que conocí que poderosa en el evangelio, pero poderosa que sanaba, echaba fuera demonios, y esta mujer era una columna de la iglesia, además muy piadosa y santa y recta, y además era una regla, o sea, ella, una riata, como dice el ejército, súper. Y ella tenía un pecado que no había confesado. Que no ha confesado al Señor, o sea, que no haya recibido el perdón de ese pecado. Ella, estando casada, tuvo un desliz, quedó embarazada y le dijo a su esposo que ese hijo era de él. Y entonces ella no fue capaz nunca, cuando digo yo confesar es de recibir el perdón. Si ella tuviera el perdón del pecado hubiera sido libre, pero no. Y como llegó a tener esa preeminencia en el evangelio, su temor era de que alguien llegara a enterarse de eso. Y Satanás la tenía, entonces ella, aunque era tan poderosa, no era completamente, mejor dicho, pudo haber hecho muchísimo más. Estando agarrada de Satanás con esa mentira de esa condenación del diablo, ella no pudo hacer nada más. Dios bueno, que permitió que le diera cáncer. Y entonces, claro, cuando le dio cáncer todo el mundo, pero ¿cómo le va a dar cáncer a esta persona tan eminente? Y entonces, no, que Dios además la gente es bocona, Dios te va a sanar, tú eres una mujer de fe, y Dios no la sanó. Y esa mujer postrada en la cama, y cuando ya el cáncer empezó a llegar al cerebro, ella empezó a disvariar. Y en esa disvariación, un día estaba el hijo cuidándola, y ella disvariando le contó al hijo todo su pecado. Y el hijo se enteró que no era hijo de su papá. Cuando ella volvió en sí, entonces él dijo, mamá, yo te perdono. Mamá, usted es una mujer impresionante, usted es una mujer, ¿sí? Y ella, ¿qué le pasa? ¿Por qué me dice eso? Dijo, mamá, no sabe. Sí, farisea. Pero entiende que Satanás, o sea, entiende que el pecado aquí, el pecado no es el desliz que tuvo. El pecado es que ella dio lugar a Satanás para que la tuviera agarrada toda su vida.
Imagínense uno toda la vida es toda la vida, o sea, mucho tiempo en la vida de fe con ese nudo ahí agarrado, amarrada, y sin poder ministrar con toda la libertad. Pues pendejos que son, bobos que son, no, malos que somos, dice Jesús, rapaces que somos. Y entonces cuando el hijo empezó a hablarle, ella empezó a llorar, y entonces por primera vez ya confesó el pecado y recibió el perdón. Y murió de cáncer, pero murió ¿qué? Libre. ¿Usted entiende el amor de Dios? O sea, Dios permitió esa enfermedad al final de su vida para que ella cuando entrara a la presencia del Señor, entrara ¿qué? Pero hay gente que va a entrar con cargas. Con cargas. Hay gente que va a entrar con cargas, hay gente que va a entrar con basura, hay gente que va... ¿Por qué? No quiso. Impresionante, ¿no? Entonces hablamos con esta señora que, ¿cómo hacer para que los cristianos sean libres? O sea, que toda la gente empiece a disfrutar la libertad, gloria de los hijos de Dios. El que es libre ama. El que ama no tiene límite para con Dios, no tiene, ¿sí? Yo quiero ¿qué? Adorarle, amarle, servirle, vivir, predicar el evangelio, escudriñar la palabra, orar, estar delante de su presencia. Imagínense una iglesia libre. No la para nadie. Si tuviéramos una iglesia libre, mire, Satanás estaría aullando debajo de las piedras de temor. Porque nadie la pararía. ¿Cómo sería? Correrían de su interior. ¿Recuerdan? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. De su interior correrán ríos de agua viva, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y tenaz como Satanás nos enreda, ¿no? Bueno, nos vamos para la casa. Aquí quedamos. Fíjense que comenzamos a escudriñar versículo por versículo, ¿qué? Sacándole el jugo, ¿no? Empezando a mirar, mire las particularidades, mire las cositas, y se da cuenta que duramos 2 horas en eso. De esas 2 horas, nosotros tenemos que hacer la predicación de 45 minutos. Pero se da cuenta que ya después uno va a sacar lo mejor, va a sacar como este pedacito, ¿sí? Le dicen a uno, escoja las 10 mejores piezas del Museo del Louvre. No, pues eso sí es, pero ¿cómo? Que me dice 10. Bueno, la Mona Lisa, listo. De una la Mona Lisa. Bueno, la Victoria. Entonces ahí ese ángel sin cabeza de la sala, la Victoria. No, la Venus del Milo. Bueno, la Venus del Milo ya van 3. Pero hay miles de piezas. Hay miles de piezas que son, ¿sí? Entonces, en la predicación, nosotros tenemos así miles de elementos para una prédica. Por eso no hay derecho que una prédica sea mala. Nosotros debemos de cada prédica hacer, pero mejor dicho, sacarla del estadio. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Jesús, gracias que podemos conocer, profundizar y vivir. Bendícenos y llévanos con bien. En el nombre de Jesús. Amén.